Poética de la Ilustración y del Romanticismo. Este periodo fue de suma importancia para la renovación de la poética. Por ello conviene presentar una breve explicación de los valores establecidos hasta la llegada de las épocas en estudio, para dimensionar el gran cambio de concepción que significó. Para comenzar, por poética se entendía a aquella disciplina que tenía como objeto de estudio las obras de arte verbal, cuyos discursos eran mayormente ficcionales, es decir, estudiaban los discursos artísticos. Por su parte, la retórica era la ciencia de la expresividad verbal. Entendía al discurso como una actividad persuasiva, por lo que la figura destacada era el orador. No obstante, la poética durante el periodo clásico sufrió un proceso de retorización, puesto que la retórica se centró en la constitución estética del sistema literario, es decir, en el decoro del discurso. Actualmente la poética busca una teoría específica del lenguaje literario y poético, de ahí que se podría resumir que en la antigüedad se trató de una poética estética, mientras que en nuestro contexto se vale además de la lingüística. Nos ubicamos en Europa del siglo XVIII, época en la que resulta evidente una nueva manera de referirse y entender a la obra de arte. Esto se debe al arraigo de las doctrinas estipuladas en el Tratado de lo Sublime. Dicho tratado data del siglo I, y por sus complicaciones para concernirlo a un autor, se ha optado por catalogarlo como anónimo. En él se supera, en cierta parte, el sentido puramente estético-estilístico de la retórica clásica frente al discurso. Por sublime entendemos al adjetivo que responde a un establecimiento o uso figurado comprendido como en los aires, en lo alto o suspendido en el aire, alto, elevado. El tratado es de carácter descriptivo y metodológico. Veamos algunas citas que representan los puntos más importantes de este. Es decir, superar lo humano es conducirse a lo divino. Aplicado a nuestra materia lo podríamos entender como la gran elocuencia. Lo maravilloso y sobrecogedor siempre vence a lo que apunta solo a persuadir y complacer, porque la persuasión depende de nosotros mismos, mientras que el poder y la fuerza de lo sublime se impone sin resistencia a todo el auditorio. Con esto último se entiende a lo sublime como un efecto, como una emoción que trasciende. Además, hasta este punto es notable la consideración que tiene hacia el espectador. Pasando a otro de los puntos importantes del tratado, subrayo 3 citas más. Con todo lo anterior, queda claro que supera la idea clásica del proceso de creación como un acto irracional, en donde solo será posible escribir si se encontraba en un estado de poseído. Reconoce que el poeta goza de cualidades innatas y sostiene que existe otra parte en el proceso, la cual es el estudio y el aprendizaje propiamente de las figuras, puesto que lo sublime es la capacidad que permite elegir siempre los elementos más importantes y reunirlos en un solo cuerpo, o discurso. Sin embargo, es preciso recordar que la poética se encuentra en el periodo neoclásico, en un inicio polarizada entre lo racional y lo irracional. La Ilustración mantuvo como ideal a la naturaleza a través de la racionalización. La razón era la luz que iluminaría el conocimiento. Encontramos un clasicismo racionalista en las poéticas de Nicolás Boileau, en donde expone que la poesía es una expresión clara y de una belleza ordenada. Menciona que la belleza está solo en la verdad, es decir, en la naturaleza, de la cual no debe separarse el artista, y de ella debe extraer lo que a la razón le parece más íntima y generalmente cierto. Siguiendo esta línea de poética aristotélica racionalista, es imprescindible mencionar a Lessing. Respecto a su posición frente a los valores clásicos, es oportuna la siguiente cita. Frío placer que resulta de percibir la semejanza de la imitación y de apreciar la habilidad del artífice, opinando sobre el arte.
En terreno de lo literario, asegura que las acciones son el objeto de la poesía, esto para crear una ilusión, contrario a las artes plásticas que se centran en los objetos. Menéndez y Pelayo, a propósito de las ideas de Lessing, menciona que el poeta domina el tiempo, el artista el espacio. Referente a su pensamiento estético, en su obra La dramaturgia, entra en conflicto con la idea de espíritu novelesco, esto es, la excesiva complicación de la fábula y la exageración tanto de las ideas como de los sentimientos, además de que utiliza un tono enfático o incluso pomposo o rimbombante. De ahí que Lessing representa la oposición de los ideales románticos. Entre sus líneas hallamos una cita que deja claro que el genio, para él, es la más alta conformidad con las reglas, idea de la que se deduce que no es un defensor de la independencia del genio. Como si el genio se dejase ahogar por alguna cosa, y mucho menos por algo que procede de él mismo, como son las reglas. Ahora bien, como se mencionaba en un inicio, ha llegado el momento de presentar el contraste de la época, por lo que será de ayuda referirme a Vico. De Vico se rescata la fenomenología del lenguaje, visto como una manifestación del espíritu. Para Vico, el empleo del lenguaje como vehículo de la comunicación constituía en la manifestación degradada y empobrecida de la lengua en pureza. De ahí que posiciona la poesía como una característica absoluta. Para él, la poesía es una función primaria del lenguaje articulado. Más tarde, Herder vincularía sus pensamientos de tendencia idealistas y fantásticos con el pensamiento de Vico, pues se interesa en retomar la búsqueda para hallar el origen de las formas puras del lenguaje, vinculándolas a la naturaleza más íntima de lo poético, conformando así una clave de la poética prerromántica. Damos paso a una inquietud por la sublimidad estética, que bien se deriva del Tratado de lo Sublime, en donde el ideal didáctico racionalista del arte resulta desamparado frente a la idea germinante de la poesía como un espacio de experiencia pura, sentimental y ajena a lo reflexivo filosófico, al verse como un símbolo de hallazgo, expresión y análisis de la verdad. La crítica del juicio de Kant es una obra fundamental de la Ilustración, pues en ella compila el pensamiento poético del objeto estético como forma estructural absoluta. Sin embargo, también hace referencia a una expresión poética de lo subjetivo. Kant sostiene que el juicio estético transcurre como un acto de acomodación comprensiva entre la estructura objetiva de la entidad bella, natural o artística y la estructura subjetiva de la sensibilidad responsable de su percepción. Por otro lado, divide el mundo en fenomenal y noumenal, con el propósito de asegurar, además de la pureza del conocimiento, la libertad moral, entendida como autonomía, como la libertad de actuar independientemente de la causalidad natural. En otras palabras, afirma la libertad, la capacidad de elegir, como lo propio del hombre. A pesar de que Kant no defendiera precisamente el polo irracional, sus ideas abren una brecha hacia los efectos de la experiencia sensible. De ahí que sea retomado por Schiller, para quien creía posible, a través de la estética, retornar a una época en la que no se cinde la libertad de la necesidad ni la razón de la pasión, dando paso a la poética del romanticismo. Debemos tener en cuenta que el romanticismo fue uno de los mayores cambios ocurridos en la conciencia europea. Como en cualquier otro recorrido histórico, se concibe como un atentado contra las ideas anteriores, en este caso contra las convicciones racionalistas. De carácter de ruptura consciente y sistemática, se entiende como una de las primeras revoluciones anticlásicas. De manera general, podríamos decir que le caracteriza la irracionalidad sentimental, además del predominio de lo decadente. Todo esto bajo un ideal polisensitivo de lo artístico, es decir, la sinestesia artística. El primer autor a revisar es Schelling. Comparte con el romanticismo varias características esenciales. Estas son: el culto hacia el genio y al arte, el interés por el juego, el intento de recuperar los contenidos de la teología y la metafísica con métodos estéticos,
superar la secularización de la razón a través de la imaginación. También comparte la idea de una libertad creadora y la fascinación frente a lo oscuro, lo irracional, lo escondido e inconsciente. Por último, comparte la exaltación al frente de la naturaleza y de la vida. Asimismo, establece que el arte, metafóricamente dicho, es una escalera no mecánica, que permite el tránsito desde lo infinito al finito, el aspecto de revelación, y a la vez del finito al infinito, el aspecto de elevación del alma. Surge así una poética en la que se exalta al genio partiendo de una rebeldía por parte del poeta, que lo lleva a seguir una línea sentimental e imaginaria. En la crítica inglesa encontramos a Wordsworth y a Coleridge, quienes profundizan en los impulsos nostálgicos e irracionales. Por una parte, en la poética de Coleridge encontramos al arte visto como autoconciencia y autoexpresión. En cuanto a la orientación del texto poético, profundiza en la poeticidad, enfocándose en el espesor sentimental e imaginario del fenómeno poético. Habla además sobre una poesía apasionada e imaginativa, así como sobre la capacidad de representación sentimental de la palabra poética, para así hacer familiar lo maravilloso. Por otro lado, se interesa por los caracteres, es decir, por la psicología de los personajes. Por su parte, Wordsworth enfatiza en el lenguaje natural. Trata de recuperar la edad dorada de la expresividad poética, una clase de efusión entusiasta de intensos sentimientos. Además, propone añadir extrañeza en lo familiar y en lo acostumbrado. Como mediador entre los intereses estructurales del neoclasicismo y los sentimentales por parte del romanticismo, se encuentra Hegel con su poética. Como puntos importantes encontramos que la estética designa a la ciencia del sentido o de la sensación. La belleza artística es superior a la natural porque es del espíritu. El hombre se centra en su propia intimidad, es decir, el artista se confía a su subjetividad. Trata de encontrar la divinidad en su propio espíritu individual, trascendiéndolo. El artista presta atención y trabaja con los problemas que acosan al alma humana, de ahí que se interese por lo decadente. En este punto podemos ver cómo se produce la pérdida del ideal clásico, puesto que ahora representan lo feo en lugar de lo bello. El artista ejecuta desde una manera subjetiva, espiritual y sentimental. Profundizando más en estos puntos, podemos contrastar que el romanticismo de Hegel es a destiempo. En Kant podemos encontrar que representó una idea reguladora, es decir, una categoría histórica. Pero en Hegel hallamos lo que definirá la creación que se deslinda del ideal clásico. Lo interesante recae en cómo este criterio nos lleva a la concepción estética de lo familiar y lo desgastado. Una vez harto lo familiar, vuelve a resultar insólito. Esto lo menciona Wellick. Es decir, puede llegar a perder su función estética y más tarde recobrarla. El romanticismo representa una libertad total, pues se permite volver a sus estados previos de gozo. En cuanto a la creación, se concibe como un deslumbramiento mítico y sentimental, contrario a la idea de ser un estado primitivo ingenuo e impulsivo. En el caso de la experiencia poética, esta ve su causa en la inmersión hacia la nostalgia del sentimiento puro. Es más una autorrevelación que una imitación. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo rompe con la poética clásica. Una de las aportaciones de Hegel es lo objetivo poético, que hace referencia a la manifestación de la literatura en géneros y formas. Por ejemplo, de la épica menciona que es la expresión de las hazañas del pueblo, lo cual representa el objetivo, mientras que la lírica representa la subjetividad al ser un conjunto de emociones y sensaciones provenientes del mundo interior. De esta manera, en la poética del romanticismo impera la subjetividad poética, la imaginación y la fantasía. El arte romántico es posibilidad infinita de progresión. Me gustaría concluir con una cita del escritor alemán Safransky.